Millones de dólares circulan en el país por el tema de las famosas remesas. ¿Qué son las remesas? Pues es un dinero que le llega a mucha gente, pero ¿a qué gente? Porque pues si fuera tanto dinero, pues obviamente mucha gente saldría beneficiada. Sin embargo, sabemos que mucho de este dinero se pierde por ahí en el limbo sin tener una certeza clara de exactamente quién lo recibe. Ahora que ha habido pues estos vaivenes del dólar, que sube, que medio sube, que no sé qué, que no sé cuánto, pues ¿esto qué significa? Significa que vamos a depender siempre de estas famosas remesas. Lo que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Convocamos a especialistas de distintas universidades. De la Universidad de Guadalajara, Salvador. Bienvenido. ¿Es una buena o una mala noticia tener muchas remesas? Por supuesto que es buena noticia. Aunque claro que tiene sus asegúnes que platicaremos posteriormente, ¿no? Bueno, de parte de la Universidad Panamericana viene Lourdes en el sentido de decir, ¿las remesas van a seguir aumentando a sin ton y son o va a haber así un...? Bueno, es que eso depende también de la dinámica de la economía en Estados Unidos. El mes pasado, en marzo, hubo una disminución, digamos, del monto de las remesas que llegó a México, pero otra vez repuntó. Entonces, no tenemos esa certidumbre, digamos. Y de la Universidad Autónoma de Guadalajara viene Leobardo. Leobardo, ¿por qué todo mundo dice que las remesas pues de alguna manera ayudan, pero pues yo no veo a dónde ayudan? O sea, ¿sí están llegando a las familias mexicanas? Muchas gracias, un gusto estar aquí en tu programa, gracias por la invitación. Las remesas definitivamente ayudan principalmente a las zonas marginadas. Recordemos que normalmente la persona que va a otro país a trabajar es del estrato social bajo, y entonces a esas regiones es donde vemos que repercuten las remesas. Bueno, entonces, en pocas palabras, sí es una buena noticia. Hablando de más o menos números, se habla de que el Producto Interno Bruto pues bajaría muchísimo en el país si no fuera por las remesas. ¿Qué dicen al respecto? Pues definitivamente sería 4% menos el Producto Interno Bruto sin las remesas. 4% menos. Las remesas equivalen al 4% del Producto Interno Bruto. Entonces es un flujo de ingresos que ayuda a la balanza comercial de manera muy, muy importante, definitivamente, ¿no? En términos macroeconómicos, es un ingreso es indispensable para seguir teniendo estabilidad, para que el país pueda seguir teniendo finanzas sanas. Definitivamente las remesas en términos macro son, ahora sí, como ha dicho el gobierno, benditas remesas. Ahora, ¿cuál es el costo de las remesas y qué es las historias detrás de ellas? Esas ya no son historias tan alegres. Sí. Pero en términos macro, también, por lo menos 4% del PIB. Quisiera colocar el efecto multiplicador que tiene esas remesas, también es muy importante, porque como llegan esos ingresos al país, al final eso se convierte en consumo, se convierte en mayor inversión en algunas áreas. Entonces, al final sí tienen un efecto también multiplicador en el resto de la economía, no solo por ese flujo de dinero que llegó, sino también por el flujo adicional que genera en la economía, ¿no? Sí, o sea, ese dinero se queda de alguna manera, ¿no? Sí, sí, y de alguna manera aumenta. Sin embargo, pues para estos niveles no deberíamos de estar mejor. Bueno, pues el 4% sobre el PIB es una proporción importante y eso nos ayuda a ser mejores. Definitivamente, sin las remesas, el escenario del país macroeconómico sería otro y podríamos estar mejor, pero buscando otras fuentes de ingreso de divisas. Adelante. Bueno, adicionalmente, digamos que el efecto que tuvo también que el peso estuviera tan apreciado, pues realmente, aunque llegaba más número de remesas, el poder adquisitivo no se veía reflejado definitivamente en los hogares a los que les llegaba,
porque digamos que el dólar comparativamente con el peso tenía menos valor, ¿no? Entonces, al final, al intercambiar esos dólares, los hogares, pues reciben menos ingresos que lo que recibían cuando el dólar estaba, bueno, ahorita ya otra vez está 18, ¿verdad? Pues, pero cuando estaba 18 a 20, ¿no? Entonces, los hogares que recibían esos dólares antes recibían 18, 20, hubo buen tiempo en el que estuvieron recibiendo 16, 17 pesos por dólar que llegaba de remesas, ¿no? Sí, entonces, este famoso superpeso de alguna manera afectó, las remesas de al pesito final, en pesito sí afecta, ¿no? Claro. Pero ahora que aumentó, Bueno, que aumentó, tiene apenas una semana, ¿no? Sí, es muy reciente. Más vamos pensando antes de que aumentara, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo ahorita, definitivamente, si regresamos promedio, por ejemplo, 2018-19, el dólar valía 20 pesos. Entonces, cada dólar que recibía una familia en México, ahora, en lugar de 20 pesos, ahora son 16.50, por ejemplo. Sí. Si a eso le restamos también La comisión. la comisión, pero no, la pérdida por la inflación. Sí, sí, O sea, en los últimos 5 o 6 años, promedio 4%, 5% y veces hasta 8%, acumula 5 años es 30%. Entonces, cuando regresamos nosotros a comparar las remesas de hoy contra las remesas de hace 6 años, o sea, pues las familias están perdiendo mucho poder adquisitivo con sus remesas. Entonces, sí es algo donde dices, podemos estar mejor. Claro que pudiéramos estar mejor, sobre todo para las familias que reciben las remesas. Al igual que los exportadores, el superpeso no es una buena noticia. No es una buena noticia porque cada dólar te da menos pesos y cada peso te permite comprar menos. y con $1 cada día compras menos, ¿no? Ya no compras ni un kilo de tortillas, por decir algo, ¿no? O sea, o un litro de gasolina, ¿no? Con $1, el equivalente a $1, 18, 17, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, pues ahora sí que compras menos, aunque recibas más o menos lo mismo. Ahora, en ese sentido, ¿no es como demasiado conformismo de parte del propio gobierno decir, bueno, pues mientras tenga las remesas, pues bienvenidas y pues el país a ver cómo le va? Bueno, pues es conformismo totalmente y es una política desde el punto de vista totalmente equivocada. Totalmente equivocada y no quiero hablar de esta administración. Por ejemplo, desde el presidente Vicente Fox, cuando hablaba los héroes paisanos, los migrantes que son nuestros héroes, el presidente actual y también los demás hablando benditas remesas, yo diría una frase muy, muy contundente, que el tamaño de las remesas es el tamaño del fracaso del desarrollo económico. ¿Por qué? O sea, decía, podemos estar mejor. Creo que podemos estar mejor si en lugar de tener remesas, tuviéramos mexicanos trabajando en México, mexicanos produciendo, que no tuvieran que emigrar. Definitivamente, todo trabajador producimos un valor agregado. Y si ese valor agregado de los mexicanos, que son los más capacitados quienes emigran, no migran los más pobres, migran clase media baja, los más pobres, está demostrado, no tienen capacidad para pagar el viaje migratorio. Sí, porque tienes que pagar miles de dólares. Exactamente. Entonces, esas personas calificadas que están emigrando, nos mandan una parte de las remesas, pero gran parte de su valor se queda allá. Entonces, definitivamente es conformista, pero no hablo de esta administración, es una política continuada de, como digo, el tamaño de las remesas, el incremento de las remesas se está mostrando el fracaso de la economía nacional en cuanto a desarrollo, en cuanto a generar empleos en las zonas que lo requieren, y eso nos lleva, pues, a muchos efectos que son en los hogares que se quedan sin sus familias, las personas que están separadas de su familia en Estados Unidos. Sí, sí. Eso coincidimos, ¿no? Así es. Detrás de cada migrante hay una historia, detrás de cada dólar que entra al país por una remesa hay una historia. Esa persona que se fue a trabajar a otro país porque aquí no encontró la oportunidad o porque no la supo ver, porque estuvo en una zona marginal de alta pobreza, hay toda una historia. ¿Qué pasa con esas familias que crecen sin la figura del papá, sin la figura del mamá, sin la figura del ser querido, ¿no? Esos niños, esos infantes, esos adolescentes, ¿qué pasa en su mente, en su parte social, su interacción con los demás? No, y que nada más se dedican un poco como a decir, bueno, pues tampoco produzco lo suficiente porque no hay dónde producir, ¿no? Sí, digo, un poco como decía Salvador, creo que esa es un poco la problemática, ¿no? Que no hay aquí estas oportunidades, entonces tienen que buscarlas en otras áreas, ¿no? Entonces, esa falla en políticas industriales, en políticas económicas que apoyen, digamos, el crecimiento interno, pues sí hace falta
pues digamos, sí, impulsarlas, ¿no? Digamos, Dinamismo interno. Sí. Sí, porque a final de cuentas un poco como es decir, bueno, pues me quedo aquí, o sea, entre los apoyos sociales, entre las remesas, entre todo, pues entonces, y bueno, ¿y quién se va a poner a trabajar, no? ¿Quién se va a poner ahora sí, a producir para ese tipo de situaciones, no? Sí, sí, eso sería un poco como el efecto no deseado de la migración y de las remesas, que en ocasiones genera dependencia, generas algo de conformismo con quienes están en México. Definitivamente es un fenómeno que también se observa, ¿no? Pero tenemos que pensar, ya lo dijimos, todo lo que estás mencionando, Leobardo, la historia que está en México, pero también la historia que está en Estados Unidos. Cada que incrementan las remesas, significa que es menos dinero que la persona que está trabajando en Estados Unidos sin su familia, que tiene que amarrarse el cinturón para poder enviar más. Por ejemplo, la remesa promedio hace 6 años era alrededor de $300. Hoy está cerca de 400. Sí, además de que crece el monto y más personas que envían porque hay más migración, el porcentaje que tienen que enviar aumenta. ¿Pero por qué tienen que enviar más remesas? Justo por lo que ya explicamos claramente. Porque me alcanza menos, ¿no? Porque hay menos poder adquisitivo, porque el dólar está más barato, el precio del peso se aprecia, pero el dólar es más barato por la inflación. Entonces, en lugar de mandar $300, tienes que mandar $400. ¿Por qué crecen las remesas? Porque afortunadamente para México hay un dinamismo económico importante en Estados Unidos. Han encontrado un nicho los mexicanos para trabajar ahora después del COVID. Pero esto es un esfuerzo del mexicano que está en Estados Unidos que tiene que restringir su consumo para poder mantener el nivel de consumo en México. No, la familia dice, bueno, me mandabas $300, pero la canasta básica ya no me alcanza por los dos efectos que hemos dicho, el menor poder adquisitivo. Sí, y sobre todo que a final de cuentas, pues no se puede estar esperando, por un lado, una política muy extraña que es, vénganse para Estados Unidos o váyanse para Estados Unidos, para que pues manden más remesas, pero por el otro lado no se vayan a Estados Unidos porque entonces las políticas migratorias cada día están más pues duras o más severas en muchos aspectos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la economía de Jalisco depende mucho de estas famosas remesas, pero esto ¿en qué nos puede llevar y qué cambios necesitamos? A eso vamos. Bueno, estábamos hablando justamente de las remesas y particularmente en el caso de Jalisco. Bueno, esto hasta qué punto a Jalisco le beneficia o le maleficia, pues ya nos estaban dando datos. A ver, Leobardo, más datos. Jalisco es el tercer receptor de remesas en el país. Primer lugar es Guanajuato, segundo lugar es Michoacán. Y como bien comentaba Lourdes, hay regiones al interior del estado donde sus economías dependen plenamente de esa reserva. De esas remesas. Hay poblados donde la mano de obra masculina no existe, la gran mayoría de ellos se fueron a los Estados Unidos como principal receptor de migrantes, pero también la figura de la madre, ¿no? Que muchas veces también la madre es la que tiene que emigrar y los hijos se quedan con el tío, con la abuela, con algún familiar cercano. Y yo he estado en algunos de esos poblados y cuando hay flujo de remesas por los migrantes, la economía, el consumo crece. Cuando en Estados Unidos hay un problema económico, el flujo de las remesas disminuye. Como bien comentaba Lourdes, Salvador, yo creo que se tiene que pensar hacia el futuro, no jactarse de esa situación actual de bonanza de las remesas, sino crear una política sustentable de mediano a largo plazo en temas de política industrial para evitar la migración de los trabajadores. Sí, esa es un poco la parte que a mí me preocupa de decir, bueno, así vamos a vivir toda la vida, es decir, vamos a estar esperando que vayan mexicanos a Estados Unidos, donde curiosamente van a hacer lo que deberían de estar haciendo en México, por decir algo en el campo, ¿no? Mientras el campo en Estados Unidos pues crece, aquí el campo mexicano pues es un auténtico desastre y lo vemos pues con la inseguridad, lo vemos con el cobro de piso, lo vemos con el aumento de precios, en fin, o sea, no estamos así como para estar celebrando, ¿verdad? Sí, mira, definitivamente nos hemos vuelto adictos a las remesas, pero creo que es un modelo que ya no es sustentable. Tenemos que buscar algunas otras maneras de resolverlo por lo siguiente.
sobre todo Jalisco, estamos ya en una transición demográfica relativamente avanzada. Ya no hay jóvenes, primero porque las tasas de natalidad han ido bajando, pero segundo porque emigraron. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que produzca, que trabaje el campo en los próximos años? Los jóvenes no quieren trabajar justo por ese fracaso del modelo de desarrollo al interior, por los bajos salarios, y prefieren trabajar en Estados Unidos. Hay redes muy consideradas de migración que se pueden ir llevando a los hijos y jóvenes que van creciendo, y si no lo hacen de manera irregular, y el campo se está quedando solo. Se está quedando, y las empresas también, sin capacidad de reclutar trabajadores. Tenemos que buscar una solución. Definitivamente este modelo creo que no es sostenible ya en el mediano ni en el largo plazo. Tenemos que pensar en otras alternativas. Seguramente tendrá que diseñarse políticas para que suban los salarios. Tendremos que pensar también en alguna migración que se le llama migración de reemplazo. Me estoy refiriendo a migración de otros países que ya se da en algunos lugares con empresas agroindustriales, donde están buscando trabajadores del sur del país para el centro del país, o incluso trabajadores de Centroamérica, porque realmente el campo sí está en una situación muy crítica, difícil encontrar trabajadores para levantar las cosechas, para hacer la siembra. Entonces sí tenemos que pensar en un cambio de modelo, tenemos que pensar en invertir más en desarrollo regional, definitivamente, como decías, 20% de hogares, más hogares, dependiendo, el porcentaje puede ser mayor, dependiendo del tamaño de la localidad. Entre más pequeña es la localidad, la dependencia de la migración es mucho más alta. Y claro que se beneficia a la familia que lo recibe, pero también crea dependencia. Pero también se afecta a la economía. Entonces estamos en un sistema que no podemos mantener así. Porque además Jalisco tiene otro fenómeno que otros lugares también lo tienen, pero es, hablando nada más de migración, otro tipo de migración que es la migración regional, es decir, gente de otros estados que viene a trabajar a Jalisco en espera a lo mejor de irse a Estados Unidos tarde o temprano, ¿no? Sí, pues esa migración que llega, creo que como Estado debemos agradecerla. Y seguramente tenemos que incluso generar condiciones para que sigan migrando internamente de otros estados o incluso de otros países, porque si no la economía estuviera colapsando. O sea, cada vez es más difícil para los empleadores, tanto en la ciudad, pero sobre todo en las empresas agroindustriales, encontrar trabajadores. Y justo es porque nos volvimos adictos a las remesas, a no hacer nada, a permitir o acostumbrarnos a que vamos a depender de lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Y no estamos haciendo lo propio en nuestro estado. Inclusive las empresas de la ciudad, de las grandes ciudades del estado, tienen problemas para contratar mano de obra. Y cuando contratan esa mano de obra, es mano de obra poco calificada, porque quien tiene esa calificación posiblemente ya migró. Entonces es un fenómeno el que se está dando. Hay migrantes de paso que se quedan momentáneamente, obviamente en la informalidad, se quedan en las empresas, en esa mano de obra de bajo ingreso, pensando o planeando tener una cantidad de dinero para seguir su viaje hacia Estados Unidos. Es una estación de paso. Jalisco, Guadalajara es una estación de paso, ¿no? Habrá que pensar en el mediano o largo plazo, tal y cual como se ha estado comentando. Sí. Y ese punto que menciona Leobardo es muy, muy importante, porque parte de las remesas también están sirviendo para financiar la migración de tránsito. O sea, por ejemplo, el año pasado, 2023, estamos hablando casi 800,000 personas en condición irregular que entraron a México, ¿sí?, contra alrededor de 400,000 de los años previos. O sea, estas personas que vienen en tránsito hacia México, si bien consiguen empleo en ocasiones, pero también reciben remesas de sus familiares para continuar su viaje. Entonces, en ocasiones decimos, todas las remesas que llegaron, pero no todo ese flujo de remesas es para mexicanos. Algunas remesas son para extranjeros que están estacionados en México para que ellos puedan sobrevivir en México en tanto logran continuar su viaje migratorio. Entonces, eso de la migración de tránsito que mencionas es un punto que también tenemos que considerar al momento de analizar las remesas. Sí, ahora, también hay que decir que no todas esas remesas son para los trabajadores o para las familias, ¿no? Muchas de esas remesas pues tienen un origen pues oscuro, negro, inseguro, vete a saber qué no. No lo sé. Mira, es un tema que sí se menciona y que sí, puede pero ver. No se sabe. No está cuantificado y no hay datos, digamos. O sea, hay que aceptarlo. O sea, es decir, seguramente puede haber remesas que se mandan para financiar actividades ilícitas, pero
no lo vamos a saber nunca. Se podría saber tal vez, pero yo creo que no estigmaticemos las remesas. Creo que la gran mayoría seguramente sí son para consumo de los hogares, sí son para pagar viajes migratorios de los centroamericanos que se estacionaron, o incluso, ¿y por qué crecieron las remesas? No sé si recuerdan, se hablaba hace 10 años del saldo migratorio cero. Es decir, los mexicanos que emigraban a Estados Unidos era el mismo número de los que estaban retornando, entonces había estandarizado de alguna manera la migración. Recientemente la migración mexicana empieza a crecer, entonces otro flujo de remesas es para pagar el viaje de los mexicanos, para pagar justo el pollero. Entonces ahí es donde están las remesas y claro, no descartar que haya algunos volúmenes para actividades ilícitas, pero yo quisiera dejar muy claro que no pensemos que esa es la mayoría. El giro. Sí. Y sobre todo también un poco como, por ejemplo, en el caso de la economía de Estados Unidos, ¿no? Que no ha crecido como se esperaba, sobre todo últimamente, ¿no? En este caso, ¿qué? También afecta, ¿no? Totalmente. Sí, realmente, de hecho, una de las caídas importantes que fue en marzo de las remesas, que veníamos con una tendencia de crecimiento de más de 40 meses, pues fue justo porque el tema laboral en Estados Unidos se estancó. Entonces, si el tema de trabajo en Estados Unidos se ve perjudicado, obviamente llegan menos ingresos también como en términos de remesas a México, ¿no? Porque no hay esa posibilidad, aunque, por ejemplo, como decía hace rato, sí muchos mexicanos lograron insertarse en el mercado laboral en Estados Unidos después del COVID, aún todavía no se ha logrado, digamos, afianzar el mercado laboral todavía en Estados Unidos en general, y la economía todavía tiene tintes de que no se logra recuperar al 100, de que empieza a desacelerarse de repente. Entonces, obviamente, esos flujos en Estados Unidos repercuten también en el flujo de remesas en México. Bueno, hay que analizar también cuál es la situación tanto de México como Estados Unidos. En México, desde el punto de vista que ya hubo elecciones, ¿qué va a pasar después? Y en Estados Unidos, que va a haber elecciones, cuál va a ser la política económica al respecto. El caso es que, como ya lo han dicho nuestros especialistas, necesitamos cambios. Bueno, esta dependencia o esta adicción, como dices, Salvador, también nos tiene que llevar a otras reflexiones, ¿no? A otros cambios. Sí, definitivamente, como bien mencionas, acaba de terminar un proceso electoral en México, viene un proceso electoral en Estados Unidos, y justo el pasado 18 de junio se acordaron, como cada 4 años en Estados Unidos, que tienen un gran número de mexicanos que votan y otros que pueden votar en Estados Unidos. Acaba de firmar un par de órdenes ejecutivas el presidente Biden, donde lo que van a permitir que 500,000 de personas que son cónyuges de ciudadanos, se habla que de ese 500,000 el 80% pueden ser personas mexicanas, pues les van a permitir tener la residencia, les van a permitir votar justo para jalar esa parte del voto latino. Sí. También esta orden ejecutiva de apenas esta semana pasada, decía del 18 de junio, también va a permitir que alrededor de 50,000 Dreamers, aquellos que venían del DACA, que también pueden acceder a vías legales. Entonces, claramente es el tema electoral. Por un lado es a bloquear lo máximo posible la frontera, que no vengan más, que no vengan los indocumentados, y hacerle un guiño a los que están allá que pueden ser documentados para que voten. Entonces, eso es un cambio reciente y muy importante que se está haciendo en Estados Unidos, justo por la parte electoral. Sí, porque digamos que hay dos corrientes, ¿no? En Estados Unidos, la corriente que es no quiero ya más migrantes porque nos quitan trabajo, y la otra corriente, bueno, ya que estás aquí, pues déjame ver cómo le hacemos para que votes, ¿no? O sea, es un poco como la idea, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucho mexicano y mucho latino, entonces siempre es atractivo por el número de votos que puede atraer, ¿no? Sobre todo creo que al Partido Demócrata. Entonces puede ser por ahí algo atractivo para los... Sí, pero también existe la otra corriente que está en contra de los migrantes, ¿no? Y que además, pues que digamos que es la corriente de Trump, que estarían de acuerdo a que ya el flujo de migrantes y el flujo de todo esto se detuviera,
porque pues con el asunto de que pues, como sea me están quitando mi trabajo o mi salario se lo está llevando otro que ni siquiera es documentado, ¿no? Estados Unidos vive actualmente un reto económico que ellos tienen que superar y aparte para ellos también es un año de elecciones. Hay una problemática en las empresas norteamericanas, la falta de mano de obra para trabajos que los americanos por nacimiento no quieren hacer. Trabajos de limpieza, trabajos en las fábricas donde implica manejar una sierra, trabajos en el campo que son extenuantes. El americano no los quiere hacer, ¿no? Inclusive en Europa también se presenta ese fenómeno. Entonces tienen que recurrir a mano de obra de otros países que sí están dispuestos a trabajar y aparte por un salario mucho menor. Ha estado creciendo el empleo de ese tipo de trabajos en Estados Unidos. Post pandemia es un 10% más de trabajadores de ese tipo. México genera 1/3 de las remesas de Latinoamérica. Entonces, obviamente, para los partidos, tanto republicano como demócrata, hay una parte del electorado que para ellos es un segmento que quieren convencer para su voto. Es un botín para ellos, ¿no? Es un botín. Lo que esto significa, ¿no? Quisiera yo retomar, Leonardo, la pregunta de donde decías que hay dos corrientes. En realidad sí están dos corrientes, dos posturas, pero hay una corriente que es mayoritaria y de los dos partidos. La corriente de decir no vengan más, cerrar la frontera, se dice los republicanos, el discurso de Trump sí es a lo mejor más altisonante, pero las políticas son iguales. De las tres últimas administraciones, quien más mexicanos deportó fue Barack Obama, y era demócrata. ¿Sí? Hizo mucho ruido Trump, ¿sí? Pero Joe Biden, antes de estas órdenes ejecutivas que acaba de firmar para que voten los que están allá, pero también endureció las políticas en la frontera, regresó a una política que había puesto Trump, que es deportarlos de manera inmediata. El programa que es Quédate en México, que coincidió cuando empezó esta misión en México, lo acaba de instalar hace un par de semanas. Es decir, de repatriar. Entonces, lo que mayoritariamente vende en Estados Unidos es la seguridad en la frontera. Y los dos partidos, en términos electorales, están haciendo políticas para fortalecer, entre comillas, la seguridad en la frontera. De cualquier manera, bien lo mencionaba Leobardo, ellos necesitan trabajadores, entonces lo que hacen es encarecer el costo para llegar a Estados Unidos. De todos modos tienen trabajadores, pero te dicen, no te necesito. Pero sí te necesito. Entonces, como tú crees que no te necesito, pues tú estás dispuesto a trabajar por menos, estás dispuesto a que se violen tus derechos laborales porque tú siempre piensas que yo, país Estados Unidos, no te necesito, te hago sentir que no tienes derechos y el mercado funciona para ellos. Pero sí es una política pues dual, hipócrita de alguna manera, y eso es mayoritariamente de los dos partidos. Definitivamente tenemos que aceptarlo, que si bien los republicanos son más vocales, expresan más el odio hacia los mexicanos, pero en términos de aplicar las políticas son iguales, desafortunadamente. Sí, y que además lo que decías hace ratito y que me parece que es interesante comentarlo, porque también ha cambiado la condición demográfica en Estados Unidos. Es decir, nosotros los que de alguna manera, muchos tenemos familiares en Estados Unidos, estabas acostumbrado a que hubiera un flujo, es decir, vacaciones y una serie de cosas. Pero hay una generación de mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos, que ni siquiera saben hablar español y que de alguna manera son como resultado de decir, bueno, ¿y yo por qué le tengo que dar de mi salario, de mi dinero, por qué le tengo que dar a un tío o a un sobrino o a un primo que ni siquiera conozco y que ni siquiera le hablo? O sea, esa misma política en Estados Unidos de mexicanos también ha cambiado. Es un fenómeno que se presenta habitualmente. Yo veo en las fiestas de esos pueblos donde muchos paisanos, como les llaman de cariño, es lo que es el auge económico. Y efectivamente, adolescentes que no hablan español, pero pues no sé, como que hay un momento en que tienen esa raíz mexicana. ¿Qué tanto estarían dispuestos a apoyar ya a sus familiares que han envejecido? Pues esa sí sería la pregunta, ¿no? Porque ellos vienen, se divierten, consumen, pero al momento de apoyar al tío, al familiar que ha caído en enfermedad, que ha caído en desgracia económica, habrá que ver qué tan dispuestos están de apoyarlos. Esto es un fenómeno, las remesas generan todo un fenómeno socioeconómico,
sociocultural y psicológico inclusive. Sí, pero era por lo que tú decías. Antes estábamos acostumbrados que ibas a Estados Unidos y regresabas, ¿no? Y era por temporadas, ¿no? Sí. Digamos, era una temporada me la paso acá, otra temporada me la paso acá, voy y vengo, y ahora ya no es esa misma condición, ¿no? Sí, es que regresamos a lo que mencionábamos al inicio, o sea, es decir, este tema de las remesas no es sostenible. La primera pregunta que decías, ¿las remesas van a continuar creciendo? Es difícil saberlo, pero la mayoría de las predicciones te dicen que no. Ya no es un modelo sostenible y mucho tiene que ver justo con este flujo. Cuando la migración es reciente, cuando tú acabas de migrar, evidentemente tienes que mandar remesa para pagar parte de lo que conseguiste para irte, para tu familia que dejaste en México. Pero el caso de Jalisco, que es una migración consolidada, que ya están muchas familias que se han ido reunificando en Estados Unidos, estas medidas de alivio para reunificación familiar que anunciábamos hace un rato de Joe Biden, entonces hace que entonces la vida se está integrando en Estados Unidos, hay menos vínculo hacia México y se está rompiendo este ciclo. O sea, tarde que temprano no podemos seguir apostando a ese flujo que estamos viendo. Claro que cuando vienen a fiestas, pero bueno, eso es como una especie de turismo, o sea, es un turismo paisano, por llamarlo de alguna manera, pues vienes, inviertes, gastas. Pero la remesa tradicional es aquella que se envía para el familiar que está en México. En la medida que este ciclo se está agotando, sobre todo para el centro occidente, Jalisco, Guanajuato y demás, o sea, tenemos que pensar en otras alternativas. Y ahí es donde tenemos que pensar, ya no en Estados Unidos, pensemos qué políticas podemos hacer en México. Sí, sí. O sea, ¿por qué festejamos las remesas si no son resultado de una política mexicana? Son un resultado del fracaso de no política en México. No, y hasta lo ponen como sinónimo, ¿no? Para López Obrador es un sinónimo de que el gobierno va bien. Pero eso no puede ser porque tú como gobierno no hiciste nada. Lo que hiciste es omisión. Omisión en generar programas de desarrollo, omisión en lograr unos programas, una negociación con el gobierno de Estados Unidos, programas temporales, por ejemplo, que fueran y vinieran con el apoyo de los gobiernos, como existe en México, Canadá, como existen programas en otros países. Entonces sí, si tu gobierno estuvieras haciendo programas para disminuir los costos de cruzar la frontera, las muertes, entonces dirías, es una política migratoria que yo tuve injerencia y por lo tanto los resultados de las remesas son resultado de mi política. Pero no, las remesas son un resultado de la no política. En ese sentido, estamos hablando de ese fracaso. El incremento de las remesas son un resultado de una política de mantener una apreciación relativamente ficticia del peso y entonces tienen los paisanos obligados a amarrarse del cinturón para mantener el consumo en México. Por lo tanto, claramente es un resultado de una no política, de un no desarrollo en México y lo que deberíamos de hacer, pero es justo pedir disculpas. O sea, no celebrar las remesas. Cada que llegan remesas, significa que hay familias que no tuvieron a su padre y que son padres, o a veces también ya madres, que están en Estados Unidos, que están viviendo, pero no sé si conocen, pero viven en galerones, trabajan todo el día, regresan y viven todos hacinados para poder sobrevivir y poder mandar remesas. Sí, por eso yo decía al principio de este cambio demográfico, porque ya esta generación, digamos, de trabajadores mexicanos que están habituados en mandar las remesas, ya esa generación, pues como bien dicen, ha estado envejeciendo o ya produce menos o ya inclusive ya ni trabaja. Entonces dices, bueno, ¿y a quién, cómo le voy a hacer para seguir mandando dinero? Porque los de aquí dicen, pues no sé cómo le hagas, pero a mí mándame mi dinero. Por eso urgen cambios. Bueno, este tema de las remesas y en esta danza de cifras que 30% más, 20% más y más Producto Interno Bruto y no sé cuánta cosa, pero más allá de todo eso, habría que estacionarnos en un poco lo que se requiere, es decir, tarde o temprano alguien, y ahora que viene el cambio de gobierno en México, pues hasta el momento, por lo pronto, desde ese punto de vista remesas, yo no he oído nada, o sea, nada ni para de alguna manera contrarrestar o nada para decir, bueno, ¿y qué va a pasar cuando esto disminuya? Por lo que dices, Lourdes, ¿no? O sea, ha ido, ya el aumento ha ido como que ya no es para acá, como que ya medio tiende a o estabilizarse o a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y no veo que nadie se preocupe por eso.
Sí, creo que es un tema que debe preocupar al gobierno, a los ciudadanos, a las familias que vivimos aquí en México, porque al final si empieza a haber ese estancamiento o hasta disminución en las remesas, pues al final tenemos que tener ya planteado qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuáles van a ser las soluciones? ¿Cuáles son las alternativas que vamos a tener ante esas disminuciones? Yo desconozco cuándo vaya a ser, pero no creo que sea tampoco tan a corto plazo. Creo que hay tiempo para ir planeando justamente y para empezar políticas que apoyen a la economía local, a la economía digamos, de los municipios, que por ejemplo son los que más reciben remesas, porque si bien las remesas son una cantidad y un flujo muy importante en el país, que decíamos alrededor del 4% del PIB, hay municipios en los que representa las remesas el 60-70% de sus ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder, ¿no? Cuando, como mencionaban hace rato Leobardo y Salvador, ¿qué va a suceder cuando estas familias que ya están consolidadas en Estados Unidos y ya no tienen esa necesidad o ese vínculo para seguir enviando remesas? ¿Qué va a suceder con esas comunidades, ¿no? Sí, yo lo viví directamente con el tema, por ejemplo, de Temacapulín, que ya ven que decían que los iban a inundar y, bueno, 20 años de lucha constantemente. O sea, la primera vez que yo fui, pues había un flujo de turismo, un flujo de producción, en este caso era de queso, había una efervescencia que nos van a inundar, que no nos van a inundar. Luego ya fui y había menos, luego ya volví a ir y hay menos. Y esos menos es porque se fueron a Estados Unidos. Dijeron, aquí no hay nada que hacer, vamos a Estados Unidos. Y 20 años después, pues Temacapulín ya es un pueblo fantasma, como Atenguillo y como otros. Es decir, lo que dice Lourdes me parece que no lo hemos analizado a fondo. Me refiero al gobierno, en este caso de Jalisco. Hay muchos municipios de Jalisco que están pues prácticamente dependiendo de esas remesas. Ya lo habías también mencionado tú, ¿no? De que eso a veces no lo tomamos en cuenta. Son 125 municipios de Jalisco. ¿Cuántos de esos municipios dependen de esas remesas? Es un buen momento en una época de auge como es el actual con las remesas, que el próximo gobierno electo, tanto federal como del Estado, reflexionen sobre este tema y hagan una política efectiva, económica, para potencializar todas esas regiones que hoy en día tienen una alta dependencia de las remesas. Es momento de aprovechar la coyuntura internacional de México con el nearshoring y aprovechar todas esas regiones, toda esa capacidad humana que se tiene para enraizarlos en su región y con su familia. Es una oportunidad de oro. No lo mismo planear o hacer un cambio en una época de bonanza que hacer un cambio en una época donde es una emergencia. Sí. Es momento de actuar. Sí, Lourdes decía, y tiene razón, de que no es para mañana, pero sí hay una tendencia a la baja, ¿no? Bien, creo que la pregunta que se hace un momento, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno? La pregunta es, ¿y por qué pensamos que el gobierno haría algo? Creo que tenemos que hacerlo más en estos espacios, los ciudadanos, los académicos, los comunicadores, porque para el gobierno es bien cómodo. Recibe remesas, se quita un problema de desempleo, entonces es una... Y sus números siempre van a salir bien. Exactamente, y además ha encontrado la manera de decir las remesas son como que un resultado de mi política, entonces el gobierno no tiene un incentivo para actuar. Pero los que tendríamos que estar presionando para actuar son estos tipos de foros, somos los ciudadanos, porque en realidad es claro todo lo que hemos dicho, el impacto tan profundo que se está dando en el abandono rural. En el rompimiento de las cadenas de producción y demás. Entonces también los empresarios tendrían que empezar a presionar, porque cada vez hay más problema para mantener funcionando la economía local y el tema de las remesas no va a ser sostenible. Así como decíamos, Estados Unidos, por ejemplo, cuando tiene recesión, las remesas bajan un poco. Pero recordemos después de la pandemia, 2021 es el año en que más crecieron las remesas.
Pero justo después de 2020, Estados Unidos tuvo un rebote, una recuperación económica muy rápida, a diferencia de México, que fue más lenta. Esa recuperación económica rápida, las transferencias en efectivo que se dieron, pues ayudaron, ahora sí, y por eso benditas remesas. Pero no hicimos lo que nos tocaba en este lado. Entonces, mi pregunta es, pues creo que hay que generar más presión, porque no es de remesas, es todo lo que está detrás de las remesas, que es todo ese flujo migratorio. Sí, y además de que hay algo que creo que es un punto fundamental y que ya lo comentaste, son los jóvenes los que se están yendo. ¿Sí? O sea, esa mano de obra, no solamente en el campo, sino en otras áreas, ¿no? Sí, pero sobre todo en las áreas rurales, o sea, realmente está ese abandono rural terrible, hay muchos estudios de décadas sobre eso, ¿no? Pero también en las ciudades. El gran número de migración interna hacia zonas metropolitanas, en este caso Guadalajara, es lo que permite mantener el dinamismo de esta ciudad y el dinamismo de las empresas. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos previendo? ¿Cómo estamos facilitando? Entonces, damos políticas de desarrollo regional enfocadas, políticas de desarrollo industrial. Decir, las remesas no siempre nos podemos estar confiando en que ese flujo va a continuar. Porque lo hemos dicho, en la medida, y lo has dicho muy, muy claro, Leobardo, en la medida que se pierde ese arraigo, que son hijos, nietos, no van a seguir mandando remesas. Si ahorita crecieron en estos últimos años, está claro porque hubo un repunte nuevamente a la migración mexicana y mandaron remesas para pagar sus traslados. Pero esto se va a terminar. Definitivamente, Jalisco hace 2 o 3 años era el primer lugar, ya es el tercero. Y a lo mejor sigue bajando. Y esa no es una política que podamos pensar que es sostenible ni a nivel federal ni a nivel local. Y además lo que también ya comentaron, o sea, la capacidad de compra con esos mismos dólares ha disminuido bastante. O sea, nadie lo toma en cuenta, pero la carestía está imparable, ¿no? Sí, claro. De hecho, una de las causas por las que creció las remesas es para solventar esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué hacían las personas? Como decían hace rato, oye, ¿sabes qué? Ya no me alcanza con lo que me mandabas, necesito más dólares. Entonces, pues, ¿qué hace la gente? Se pone a chambearle más o a ahorrar su consumo en Estados Unidos para mandarlo a las familias que aquí no están pudiendo pues vivir como vivían con los ingresos de las remesas que recibían. Sí, porque yo me pongo a pensar desde el punto de vista de los municipios, sobre todo del interior de Jalisco, hablando particularmente de Jalisco, podríamos hablar lo mismo en Michoacán, Guanajuato y en otros lugares, lo que Leobardo comentaba, que no lo quizás no se ha analizado tampoco a fondo, esta segmentación familiar. Es decir, estamos hablando de familias que pues no producen. ¿Por qué? Porque no están trabajando. ¿Por qué? Porque el señor o la señora se fueron de migrantes, porque los hijos se fueron de migrantes, y ese chavito que hoy tiene 13, 14 años, su futuro no es quedarse, su futuro es irse para Estados Unidos, porque él me va a tener que mandar remesas tarde o temprano, ¿no? Así es un fenómeno muy triste porque esa expectativa del joven, del niño, del adolescente que vivió la ausencia de sus padres, sabe que están trabajando en Estados Unidos y su aspiración es que en algún momento ir a aquel país. Las remesas al final es un fenómeno socioeconómico y que ningún gobierno se debería de jactar de ese crecimiento en las remesas, sino potencializarlo. Ahí es lo que habrá que buscar. Bien comentaba Salvador, ¿no? Pues a mayor remesas, menos desempleo. Es una arista dual. Sí, porque pues qué padre, porque yo estoy dando resultados en números. Sí. Otro tema que hemos olvidado es para qué se utilizan las remesas. Mayoritariamente eso está muy documentado para lo que el gasto diario, como es la alimentación. Pero esos repuntes en pandemia también tiene que ver con el tema de salud. O sea, un sistema de salud que cada vez está más limitado para atenderlo. Entonces, pues la llamada al familiar en Estados Unidos para pedirle que pues envíe más remesas, que además cada vez me dan menos peso por esas remesas y que además cada vez la medicina es más cara, pero la salud se tiene que atender. Entonces, esas historias, esa parte de la salud, por ejemplo, tenemos que considerarla, ¿no? Remesas se usan también de manera importante para construcción de la vivienda, para un patrimonio.
el índice de precios, tanto en lo que estamos hablando, lanzamiento de canasta básica, es más alto que la inflación en general. Los precios de la construcción también lo son. Entonces, para recuperar mi vivienda, pues necesito más remesas. Pero cuando se nos acabe la gallina de los huevos de oro, no estamos planeando para allá. Y al gobierno no le importa porque no es un tema de hoy. O sea, hoy parece que todo está funcionando, tenemos muchas remesas, y si más jóvenes se van, tengo menos presión en el mercado laboral, y entonces yo me puedo cruzar de brazos, hago visitas en Estados Unidos, les doy discursos, hablo de las benditas remesas en esta administración, hablaba en administraciones pasadas, héroes migrantes, pero ¿me siento realmente a negociar con Estados Unidos? ¿Realmente hemos logrado un esquema de flujo de trabajadores temporales negociado entre los dos países donde yo estoy ayudando a que el cruce sea más fácil para que ellos puedan ir y venir de manera documentada? ¿Estoy luchando por sus derechos laborales? Creo que no. Por lo tanto, entonces, no debo festejar las remesas. Debo reconocer que por mis omisiones de política están creciendo las remesas, que están solventando mis omisiones de política, pero por lo menos no festejo. Reconozco y empiezo a hacer pequeñas políticas para subsanar esas deficiencias. Por eso urgen cambios. Eso es lo más importante de todo esto y es una situación que es de ahorita y que ahorita es cuando necesitamos cambios. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Al equipo de información, de producción, yo soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.